El cristal se hizo añicos contra la caoba y pasó a centímetros de su cabeza. Dante Moretti era dueño de media ciudad y había enterrado al resto. Ella solo era una criada que sujetaba una bandeja de plata y cobraba por ser invisible. Pero cuando él maldijo en un ruso terriblemente defectuoso, porque un acuerdo de armas estaba viniendo abajo, ella no se encogió de miedo. Corrigió su sintaxis. Luego lo hizo en francés. Y después en español. A medianoche, el hombre más peligroso del sindicato ya no quería sangre. Solo la quería a ella. El polvo no llega a sentarse en la mansión Moretti. Lo limpian antes de que pueda tocar una superficie, eliminado por un ejército de mujeres silenciosas con uniformes rígidos de almidón. Lucy Warren era una de ellas. Durante 8 meses había sido un fantasma recorriendo los interminables pasillos del complejo. Su existencia estaba definida por el olor del limpiador de limón y por el intenso aroma metálico de la sangre que, algunas veces, le ordenaban fregar de los suelos de madera. Prefería la sangre a los hombres. Los hombres que formaban el círculo íntimo de Dante Moretti eran ruidosos, impulsivos y estúpidos. Dante era diferente. No era ruidoso, era una clase de peligro silencioso y asfixiante. Cuando entraba en una habitación, percibía que la presión del aire descendía. Era un hombre que luchaba una guerra en 4 frentes, después de heredar un sindicato fracturado de un padre que había valorado la lealtad por encima de la competencia. Ahora Dante estaba rodeado de capos envejecidos que ni siquiera sabían leer un libro contable, mucho menos navegar por las complejidades de las rutas internacionales de contrabando. Era martes por la noche. La tormenta golpeaba los ventanales que cubrían de suelo a techo el comedor. Lucy permanecía completamente inmóvil en una esquina, sosteniendo una bandeja de plata con una única cafetera de porcelana. Esperaba la señal para servir. En la larga mesa, Dante estaba sentado con los nudillos apoyados contra la boca. Frente a él, Enzo, un teniente con más cicatrices que neuronas, discutía con un hombre nervioso y sudoroso llamado Félix. Se suponía que Félix era el traductor del sindicato. Entre ambos había una grabadora. «Ponlo otra vez», dijo Dante. Su voz era un murmullo grave, agotado y absoluto. El dedo tembloroso de Félix presionó el botón. La cinta siseó y una voz grave y áspera llenó la habitación, hablando un ruso rápido y cargado de expresiones idiomáticas. Era Mikhail Ivanov, el jefe de la Bratva que controlaba los muelles del este. La grabación terminó con un clic. Dante miró a Félix. «¿Y bien?» Félix tragó con dificultad mientras tiraba del cuello de su camisa. «Está furioso, jefe. Dice que el trato se acabó. Dice que se están preparando para atacar los muelles esta noche. Tenemos que enviar un grupo allí para interceptarlos antes de que quemen los cargamentos». Enzo golpeó la mesa con el puño. «Te lo dije. Entramos con todo. Recuperamos los muelles». Dante no se movió. Se quedó mirando la grabadora con los ojos oscuros entrecerrados. Parecía un hombre intentando desactivar una bomba a oscuras. Odiaba la información imprecisa. Odiaba actuar a ciegas. Lucy seguía en su esquina. El pulso le golpeaba la garganta con un ritmo sordo. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de los bordes de la bandeja de plata. Se mordió el interior de la mejilla hasta sentir sabor a cobre. «No hables», se dijo. «Eres parte del mobiliario. Los muebles no hablan». Pero no pudo evitarlo. Su padre había sido profesor de lingüística, un hombre brillante y maníaco que la había arrastrado por 20 países diferentes antes de perder en apuestas su pensión, su reputación y finalmente su vida ante hombres exactamente como los que estaban sentados en aquella mesa. Ella había heredado su oído para la sintaxis y también su deuda. Estaba pagando $50,000, $20 cada vez, armada con un plumero. El lenguaje era lo único de su vida que tenía sentido. Tenía reglas, tenía estructura. Y Félix lo estaba destrozando. Dante se frotó las sienes. «Prepara a los hombres, Enzo.
Si Ivanov quiere una guerra, no quiere, susurró Lucy. Las palabras escaparon de su boca, un error fatal. La habitación quedó completamente en silencio. De repente la lluvia que golpeaba los cristales sonó como disparos. Enzo se quedó inmóvil cuando estaba a medio levantarse de la silla. Félix abrió la boca. Dante giró lentamente, muy lentamente, la cabeza hacia la esquina de la habitación. No gritó. Solo la miró. Era una mirada que se sentía como un peso físico presionando su pecho. ¿Qué has dicho?, preguntó Dante. Las manos de Lucy temblaron. La porcelana sobre la bandeja tintineó. Un sonido patético y frágil. Quería desaparecer dentro del papel de la pared. Yo... Nada, señor. Lo siento. Deja la bandeja, ordenó Dante. Ella obedeció. La plata chocó suavemente contra el aparador. Ven aquí. Lucy caminó hacia la mesa con unas piernas que parecían hechas de ceniza. Se detuvo a poca distancia de su silla, manteniendo los ojos fijos en el nudo de su corbata de seda oscura. Repite lo que dijiste, murmuró Dante. No debería haber hablado, respondió Lucy con la voz temblorosa. Volveré a la cocina. Si te mueves, Enzo te disparará, dijo Dante con total naturalidad. Ahora dime qué quisiste decir. Lucy respiró superficialmente. Miró más allá de él, hacia la grabadora. El traductor. Está equivocado. Ivanov no dijo que se estuviera preparando para atacar. El rostro de Félix se puso rojo oscuro. Escúchame, pequeña escobilla. Pasé 2 años en Moscú. Cállate, Félix, espetó Dante sin apartar los ojos de Lucy. Continúa. Es un dialecto de la región de los Urales, explicó Lucy. Su voz recuperó una pequeña parte de su firmeza cuando la mecánica del idioma tomó el control. Utilizó la palabra odstupat, pero dentro del contexto de la expresión anterior sobre los lobos y el invierno no está diciendo que vaya a atacar los muelles. Está diciendo que la policía local allanó el almacén. Les está advirtiendo que se mantengan alejados. Está retirando a sus hombres para proteger sus cargamentos, no para quemarlos. Si envía ahora mismo un grupo fuertemente armado, entrarán directamente en una operación federal. El silencio se tensó en la habitación, fino como una cuerda de piano. Dante la observó. Miró su apagado uniforme gris, sus sensatos zapatos negros, su moño desordenado. La contempló como si acabara de descubrir una puerta oculta dentro de una habitación en la que había vivido toda su vida. Alargó la mano y presionó personalmente el botón de la grabadora. Escuchó el ruso. No entendía las palabras, pero escuchó la cadencia. Después miró a Félix. El traductor sudaba profusamente y sus ojos saltaban hacia la puerta. Félix, dijo Dante en voz baja. Es posible que hayas pasado por alto una expresión regional. La grabación es caótica, jefe. El audio es malo. Dante ni siquiera elevó la voz. Enzo, lleva a Félix al garaje. Explícale cuánto cuesta una mala traducción. No, espere, jefe. Félix tartamudeó, pero Enzo ya lo había agarrado por el cuello de la camisa y lo arrastraba fuera de la habitación. Las pesadas puertas de roble se cerraron. Estaban solos. Dante se reclinó en la silla. La atmósfera peligrosa y asfixiante no había desaparecido. Simplemente se había concentrado por completo sobre ella. «Sirve el café», dijo. Lucy avanzó, y sus manos comenzaron a estabilizarse. Vertió el líquido negro en su taza. «¿Cómo te llamas?», preguntó él mientras observaba la curva de su muñeca. «Lucy. Lucy Warren». «Bien, Lucy Warren», dijo Dante mientras bebía un sorbo del café amargo. «Acabas de ahorrarme $2 millones y una docena de hombres. Creo que has terminado de fregar mis suelos». La trasladó al despacho. No era un ascenso que ella quisiera.
En las cocinas estaba protegida por su anonimato. En el despacho, una enorme habitación revestida de madera, llena de libros encuadernados en cuero y con olor a whisky y pólvora, era aterradoramente visible. Dante no despidió al resto del personal de limpieza, pero dio instrucciones explícitas de que Lucy fuera la única persona autorizada a entrar en su espacio de trabajo. Debía organizar sus archivos, limpiar su escritorio y por encima de todo estar presente. Pasaron 2 días. La tensión en la casa era palpable. Enzo la miraba con abierta desconfianza. Las otras criadas ya no hablaban con ella. El jueves por la tarde, Lucy estaba organizando una pila de manifiestos de transporte cerca de la ventana. Dante estaba sentado en su escritorio con el teléfono pegado al oído. Hablaba en francés con un proveedor corso que gestionaba las rutas marítimas hacia la ciudad. El francés de Dante era funcional, pero rígido. Era francés de libro de texto, desprovisto de los matices necesarios para navegar por las turbias aguas del mundo criminal europeo. Sí, el porcentaje es aceptable, dijo Dante por teléfono. 30% a la llegada, el resto cuando los contenedores pasen la aduana. El hombre del otro lado se rió. Fue un sonido agudo e irritante que escapó del auricular. El corso habló rápidamente, en un torrente de jerga y dialecto costero. Dante frunció el ceño mientras se frotaba la mandíbula. De acuerdo, asumimos la pérdida del primer contenedor, pero la ruta sigue siendo segura. Junto a la ventana, Lucy se quedó inmóvil. Tenía el plumero en la mano. El corso no había dicho que la ruta fuera segura. Miró a Dante. Estaba a punto de confirmar el acuerdo. Si decía que sí, estaba regalando una fortuna. Lucy abandonó el plumero. Caminó rápidamente hasta el escritorio, tomó una pesada pluma plateada y acercó una hoja del papel personalizado de Dante. Dante se detuvo y la observó con una ceja levantada mientras el corso seguía hablando por el teléfono. Lucy escribió deprisa, con una letra afilada y angulosa. Acaba de llamarlo perro encadenado. Dijo que asumirá la pérdida del primer contenedor, pero que a partir de ahora le cobrará a usted los sobornos de aduanas. Es un sistema de extorsión. Deslizó la hoja sobre la caoba. Dante la leyó. Su expresión no cambió, pero un músculo de su mandíbula se tensó. La temperatura de la habitación pareció caer 10 grados. No cubrió el auricular, no la cuestionó. Simplemente confió en la traducción. Jean-Luc, dijo Dante con suavidad, regresando al francés. No soy un perro. Y no llevo ninguna cadena. Y si vuelves a intentar colar los sobornos de aduanas dentro de mis gastos, haré hundir tus barcos en el puerto contigo encadenado al volante. El trato ha terminado. Colgó. Miró el papel y después levantó los ojos hacia Lucy. Ella ya estaba retrocediendo con las manos entrelazadas delante de su delantal gris. Ruso y francés, dijo Dante. No era una pregunta. Tu expediente dice que estás pagando las deudas de juego de tu padre, no dice que tu padre criara una políglota. Mi padre creía que el idioma era la única moneda verdadera, dijo Lucy con tranquilidad. Vivimos 3 años en París, 4 en Moscú. ¿Dónde más? No importa. A mí sí me importa. Dante se levantó, rodeó el escritorio. Era un hombre alto que se movía con la elegancia depredadora de alguien que había sobrevivido tantos años anticipando cada cuchillo escondido en la oscuridad. Se detuvo a pocos centímetros de ella. Lucy tuvo que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. ¿Me tienes miedo, Lucy?, preguntó él. Sí. Bien. Eso significa que no eres estúpida. Pero necesito saber si eres útil. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un documento doblado. Se lo entregó. Lee esto. Lucy lo tomó. Era papel grueso y pesado. El texto estaba en español. Un cartel de Sinaloa, explicó Dante mientras cruzaba los brazos. Quieren asociarse conmigo para una red de distribución. Mis abogados lo revisaron. Dicen que está limpio. Lucy examinó el documento. Sus ojos avanzaron por la densa jerga jurídica. El español era fácil.
El español era matemáticas. Llegó a la cuarta página. Se detuvo. Volvió a leer el párrafo y frunció el ceño. «Sus abogados son incompetentes o alguien los ha comprado», dijo Lucy. La sumisión habitual de su voz desapareció. El idioma tomó el control. El acertijo exigía ser resuelto. Párrafo 4, apartado C. Aquí utilizan la expresión bienes retenidos. En apariencia significa simplemente mercancía retenida. Pero dentro del contexto de las leyes municipales específicas que este contrato cita en el preámbulo, les concede el derecho legal a clasificar sus centros de distribución como activos soberanos de ellos en caso de disputa. Levantó la mirada. No quieren asociarse con usted. Están esperando una discrepancia para poder apoderarse legalmente de sus almacenes. Dante la observó. El silencio volvió a prolongarse, pero esta vez no estaba cargado de amenaza. Estaba lleno de un calor repentino y afilado. Él observaba sus labios mientras formaban las palabras, seguía con la mirada la inteligencia que ardía en sus ojos. Extendió una mano. Durante un segundo Lucy pensó que iba a golpearla. En lugar de eso, sus dedos rozaron el lazo del delantal a la altura de su cintura. Con un movimiento rápido y hábil tiró de la cinta. El nudo se deshizo. «Quítatelo», dijo suavemente. La respiración de Lucy se cortó. «Señor Moretti, quítate el delantal, Lucy. No volverás a usarlo nunca». Dio un paso hacia ella y la arrinconó contra el borde del escritorio. «Esta noche recibo a los alemanes, y tú vas a sentarte a mi lado». Lucy nunca había llevado un vestido como aquel. Lo habían entregado en su pequeña habitación del ala del servicio poco después del atardecer. Seda negra, mangas largas, cuello alto. Pero estaba confeccionado con tanta precisión que parecía una segunda piel. No pretendía ser seductor. Pretextendía ser una armadura. Exigía respeto sin atraer fuego. Cuando entró en el despacho a las 10, Dante estaba sirviéndose una copa. Se detuvo. La jarra de cristal quedó suspendida sobre el vaso. No le hizo un cumplido vulgar. No sonrió. Simplemente tragó con dificultad, dejó la botella y le ofreció el brazo. «Nos están esperando en la sala de juntas», dijo. La sala de juntas era una bóveda de cristal en la última planta de la Torre Moretti, en el centro de la ciudad. La lluvia había cesado, y abajo la ciudad brillaba húmeda bajo las luces. 3 hombres estaban sentados a la mesa. 2 eran alemanes, importadores que controlaban los cargamentos de acero dentro de los cuales Dante ocultaba su contrabando. El tercero fue una sorpresa. Un traficante egipcio que controlaba las rutas marítimas del Mediterráneo. Dante ocupó el asiento de la cabecera. Lucy se sentó a su derecha. Tenía un bloc de notas y una pluma. Mantuvo los ojos bajos, pero podía sentir las miradas lascivas y despectivas de los hombres del otro lado de la mesa. Una nueva secretaria, Moretti, preguntó Klaus, el principal de los alemanes, en un inglés de fuerte acento mientras se reía. «Una asesora», respondió Dante con frialdad. «Empecemos». Durante 1 hora negociaron duramente la logística de los cargamentos de acero. Klaus hablaba inglés, pero cada vez que se dirigía a su socio cambiaba a un alemán rápido y gutural. Pensaban que Lucy solo estaba allí para decorar la mesa. Pensaban que Dante era arrogante y estaba desprotegido. Klaus se recostó en su silla y cambió al alemán para hablar con su compañero. «Presiona por el arancel del 20%. Está desesperado. Sus muelles del este están paralizados. Cederá». Lucy no perdió el ritmo. Se inclinó hacia Dante hasta dejar los labios a centímetros de su oído. El aroma de su colonia, cedro y humo, hizo que la cabeza le diera vueltas, pero mantuvo la voz completamente firme. «Sabe lo de los muelles del este», susurró. «Cree que está desesperado. Hágale creer que se equivoca. Dígale que tiene una ruta secundaria por el ferrocarril del sur y que no necesita su acero». Dante ni se inmutó.
Se inclinó hacia adelante y juntó las puntas de los dedos. Klaus, dijo con una voz cargada de autoridad absoluta. No voy a aceptar tu arancel del 20%. De hecho, teniendo en cuenta que acabo de asegurar las líneas del ferrocarril del sur, no tengo ningún problema en abandonar por completo tu acero. 10%. O puedes regresar a Múnich con las manos vacías. La sonrisa arrogante de Klaus desapareció. El color abandonó su rostro. Miró a su socio, luego a Dante, y finalmente sus ojos saltaron hacia Lucy. 10% es aceptable, respondió Klaus entre dientes. La noche siguió avanzando. Se acercaba la medianoche. Abajo la ciudad permanecía tranquila, pero la sala de juntas era una olla a presión. Tariq, el traficante egipcio, había guardado silencio durante casi toda la noche. Era un hombre peligroso. Se decía que sonreía mientras cortaba gargantas. Empujó una carpeta por la mesa hacia Dante. Mis condiciones, dijo Tariq en inglés, para las rutas del Mediterráneo. Dante abrió la carpeta. Era estándar, demasiado estándar. Tariq se reclinó y miró a Lucy. Sonrió mostrando lentamente los dientes como un depredador. Habló en árabe con una voz suave y burlona. Voy a desangrar a este idiota italiano. Y cuando termine te llevaré conmigo a Alejandría para que calientes mi cama. Tariq creyó que estaba a salvo. El árabe era una fortaleza. La gente de Dante era estrictamente europea. Dante frunció el ceño al percibir el cambio de tono. ¿Qué ha dicho?, preguntó a Lucy. Lucy no lo escribió en su blog. Tampoco se lo susurró al oído. Dejó la pluma sobre la mesa de cristal. El clic resonó con fuerza en la habitación silenciosa. Miró a Tariq directamente a los ojos. No habló en inglés. Respondió en un árabe impecable y afilado como una cuchilla. El idiota italiano está sentado ahora mismo frente a un hombre muerto, dijo Lucy. Su voz descendió hacia un registro de autoridad helada que ni siquiera ella sabía que poseía. Si intenta modificar los registros de transporte, el señor Moretti no se limitará a matarlo. Hará desmontar toda su flota mediterránea y venderla como chatarra. Después lo enterrará bajo las ruinas de su propia ignorancia. Y en cuanto a Alejandría, prefiero el frío. Tariq se quedó inmóvil. Su sonrisa confiada se quebró y se convirtió en una expresión de horror absoluto. Dante no hablaba una sola palabra de árabe, pero entendía el lenguaje universal del poder. Observó cómo Tariq se encogía visiblemente en su silla. Lo vio sudar. Después Dante miró a Lucy. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas e irregulares. Lo que había en sus ojos no era únicamente admiración. Era una posesividad total y consumidora. El trato ha terminado, dijo Dante mientras se ponía de pie. ¡Fuera! ¡Todos! Los hombres recogieron sus documentos con desesperación. No podían salirlo bastante rápido. En cuestión de segundos, las pesadas puertas de cristal se cerraron. El reloj de la pared hizo clic. Medianoche. Estaban solos. Las innumerables luces de la ciudad pintaban la habitación oscura en tonos ámbar y dorados. Lucy se levantó y sintió de golpe cómo desaparecía la adrenalina. Sus manos comenzaron a temblar. Buscó su bloc de notas porque necesitaba algo a lo que aferrarse. La mano de Dante salió disparada. Le agarró la muñeca. Su agarre era firme y abrasador contra la fría piel de Lucy. La llevó alrededor de la mesa. No se detuvo hasta que la espalda de ella quedó contra la pared de cristal que daba a la ciudad. El cuerpo de Dante la encerró. 5, respiró Dante con una voz grave y áspera. Ruso, francés, español, alemán, árabe. Yo solo traduzco, señor Moretti, susurró ella. El corazón le martillaba las costillas y su respiración se quebró cuando él se acercó todavía más. No, respondió Dante. Su mirada descendió hasta su boca. Levantó una mano. El pulgar recorrió la línea de su mandíbula y sintió el pulso frenético bajo la piel.
Tú no solo traduces, Lucy. Tomas el caos y lo obligas a obedecerte. Se inclinó hasta rozar con los labios la curva de su oreja. Ahora, murmuró. Su voz provocó un estremecimiento violento en todo su cuerpo. Traduce esto. No esperó respuesta. Dante la besó como hacía todo lo demás. Con una precisión absoluta y aterradora, no hubo vacilación, ninguna pregunta delicada. Su boca cayó sobre la de ella con dureza y exigencia, con sabor a whisky caro y a la adrenalina cruda y eléctrica de la sala de juntas. Lucy jadeó. Él se tragó el sonido inmediatamente. Durante una fracción de segundo sus manos subieron para apartarlo. Era un señor de la guerra. Era el hombre que había comprado la deuda de su padre y por extensión su vida. Pero cuando las palmas de Lucy tocaron la sólida pared de su pecho, la resistencia murió en su garganta. En lugar de empujarlo, agarró las solapas de su traje y se sostuvo de ellas, mientras la habitación parecía inclinarse. El cristal frío de la ventana mordía su espalda. Era un contraste brutal con el calor abrasador del cuerpo de Dante contra el suyo. Sabía a humo y poder. No era un beso romántico, era un interrogatorio. Sin palabras, Dante le preguntaba si podía sobrevivir a aquello. Lucy le devolvió el beso. Respondió a la presión casi dolorosa de su boca con un calor feroz. Volcó en él cada fragmento de su inteligencia enjaulada, su frustración y su rabia reprimida. Dante gimió. Un sonido grave y áspero que vibró contra su pecho. Una de sus manos se enredó en el cabello de Lucy y tiró de su cabeza para profundizar el beso. El otro brazo rodeó su cintura y la levantó ligeramente del suelo. Solo rompió el beso cuando la necesidad de respirar se volvió absoluta. Permanecieron en la sala de junta silenciosa, con los pechos agitados, mientras el resplandor de neón de la ciudad dibujaba sombras violentas en sus rostros. Dante apoyó la frente contra la de ella. Sus ojos, normalmente fríos e ilegibles, parecían completamente negros, dilatados por un hambre cruda y depredadora. «Vas a arruinarme la vida», susurró con la voz quebrada. «Tú arruinaste la mía primero», respondió Lucy sin aliento. Una sonrisa seca y cínica apareció en una esquina de la boca de Dante. «Justo». Retrocedió y alisó la parte delantera de su chaqueta con una mano completamente estable. El señor de la guerra había regresado. Volvía a esconderse perfectamente detrás de su máscara de control. Le ofreció el brazo. Lucy lo tomó. Sus rodillas temblaban ligeramente, aunque apretó la mandíbula para ocultarlo. El viaje de regreso a la mansión transcurrió en silencio. No era el silencio pesado y asfixiante del miedo. Era la quietud peligrosa y cargada de una bomba durante una cuenta regresiva. El cambio se produjo a la mañana siguiente. Lucy no despertó en la pequeña habitación sin ventanas del servicio, en la planta baja. Despertó en una enorme cama de tamaño extra grande, envuelta en sábanas de alta calidad, mientras la luz de la mañana atravesaba los ventanales blindados. Dante ya se había marchado. Su lado de la cama estaba frío y solo conservaba el ligero aroma del cedro. Sobre la mesita había una bandeja de plata. No llevaba un plumero, tampoco productos de limpieza. Había una taza de café negro, un expediente y un pesado teléfono seguro de color negro mate. Lucy se vistió con la ropa que encontró en el vestidor contiguo. Pantalones hechos a medida y una elegante blusa de seda que había aparecido durante la noche. Todo le quedaba perfectamente. Bajó las escaleras no como un fantasma, sino como una residente. La casa lo notó. Cuando entró en el comedor principal, las criadas que quedaban se detuvieron en seco. Miraron su ropa, su postura, y el hecho imposible de ignorar de que estaba caminando por los pasillos principales y no por los corredores del servicio. Enzo estaba junto a la puerta, con un cigarrillo sujeto entre los dientes. Le dedicó una mirada larga y oscura. «El jefe está en el despacho», gruñó. No hizo ningún movimiento para abrirle la puerta. «Gracias, Enzo», respondió Lucy con total calma.
empujó ella misma las pesadas puertas de roble. Dante estaba en su escritorio, rodeado por una montaña de documentos. Frente a él había un hombre al que Lucy nunca había visto. Tenía el cabello plateado y el rostro curtido y cínico de un hombre acostumbrado a administrar dinero empapado de sangre. «Son $2 millones, Dante», decía el hombre mayor mientras señalaba un libro contable. Los números de ruta de los cargamentos de Dublín no coinciden con los depósitos en el extranjero. Estamos perdiendo capital en algún punto entre la costa irlandesa y las cuentas de las Caimán. Dante levantó los ojos cuando Lucy entró. Las líneas duras de su rostro se suavizaron durante una fracción de segundo. Un cambio casi imperceptible que solo ella detectó. «Mateo», dijo Dante sin apartar los ojos de Lucy. «Dale el libro a la señorita Warren». Mateo se puso rígido, se volvió y recorrió a Lucy con una mirada descaradamente irrespetuosa. «Esto es enrutamiento financiero, Dante. No son idiomas extranjeros. No entregas los libros del sindicato al servicio». «Ella no es del servicio», respondió Dante. Su voz bajó una octava y adoptó aquel tono silencioso y letal que hacía sudar a los hombres. «Dale el libro». Mateo apretó la mandíbula, pero dejó caer el pesado volumen encuadernado en cuero sobre el borde del escritorio. Lucy se acercó. No miró a Mateo, miró a Dante. Él le dio un único asentimiento firme. Lucy abrió el libro. Era una maraña caótica de anotaciones manuscritas, códigos bancarios alfanuméricos y fechas. No era un idioma en el sentido tradicional, pero los números tenían sintaxis. El lavado financiero tenía una gramática. Tomó una pluma del escritorio de Dante y comenzó a seguir las columnas. Le llevó 3 horas. Durante los primeros 40 minutos, Mateo había caminado de un lado a otro del despacho hasta que Dante, cansado de la distracción, le ordenó marcharse. Ahora solo quedaban ellos dos. El despacho permanecía en silencio, salvo por el rasgueo de la pluma de Lucy y el ocasional chasquido del encendedor de Dante. Él no la vigilaba por encima del hombro. Estaba sentado en el sofá de cuero, revisando sus propios documentos y confiando en ella para hacer el trabajo. Era una forma aterradora de confianza. Si fallaba, ya no sería únicamente una mala traductora. Sería una responsabilidad peligrosa que sabía demasiado. Siguió los cargamentos desde Dublín. El sindicato irlandés, dirigido por un hombre llamado Callahan, transportaba armas imposibles de rastrear dentro de contenedores de maquinaria agrícola industrial. Se suponía que el dinero debía pasar por una serie de empresas fantasma en Zúrich antes de aterrizar en las cuentas de Dante. Pero las cifras se estaban fragmentando. Lucy frunció el ceño. Su dedo se detuvo sobre un bloque de códigos SWIFT. ¿Cambió su sociedad de cartera en Ginebra el mes pasado?, preguntó con una voz áspera por tantas horas de silencio. Dante levantó la vista. No, ¿por qué? Porque el prefijo de enrutamiento cambió el día 14. Lucy llevó el pesado libro hasta él. Lo dejó sobre la mesa de centro y se inclinó sobre sus páginas. Señaló una línea. Mira aquí. Este es el código SWIFT de su sociedad fantasma principal. Termina en 4A. Pero a partir del día 14, justo después de que el segundo cargamento de Callahan pasara a los muelles, el código de destino cambia a 4B. Dante se inclinó hacia adelante. Su hombro rozó el de ella. Miró fijamente los números. 4B es una cuenta subsidiaria, es una sociedad inactiva. Ya no está inactiva, dijo Lucy con gravedad. Alguien está retirando exactamente un 8% de cada transferencia y desviándolo hacia la subsidiaria. Es una cantidad lo bastante pequeña para que una auditoría superficial no detecte el volumen perdido. Pero después de 6 semanas suma sus 2 millones. Los ojos de Dante se oscurecieron. ¿Quién autorizó el cambio de ruta? Esa es la parte interesante, respondió Lucy. Retrocedió 3 páginas
y pasó el dedo por unas iniciales escritas en el margen junto al sello de autorización. La interfaz bancaria está completamente en alemán y la gestionan sus contactos de Múnich. Quien autorizó esto no solo necesitaba acceso a sus cuentas, también debía entender las instrucciones bancarias en alemán para evitar los retrasos de seguridad. Dante se recostó lentamente. El aire de la habitación se volvió pesado y asfixiante. «Gavin», dijo en voz baja. Lucy lo miró. «¿Quién es Gavin?» «Mi director de logística. Pasó 4 años gestionando operaciones en Frankfurt antes de que mi padre lo trajera a Estados Unidos». Dante observó la pared. Una violencia fría y calculadora se movía detrás de sus ojos. «Es el único de mi círculo interno que habla el idioma lo bastante bien como para navegar por las interfaces de Zúrich sin activar alertas». «Le está robando», dijo Lucy sencillamente. «Sí». Dante volvió la mirada hacia ella. Su mirada era pesada y estudiaba su rostro. Acabas de entregarme la vida de un hombre, Lucy. ¿Lo entiendes? Le entregué la verdad, respondió ella mientras levantaba ligeramente la barbilla. Lo que haga con ella es asunto suyo, pero no permitiré que la roben, no cuando el hombre... Dante extendió una mano y sujetó la nuca de Lucy para acercarla. Volvió a besarla. Esta vez más despacio. Una promesa oscura y pesada. «Vístete», murmuró contra sus labios. «Vamos a los astilleros». La lluvia comenzó de nuevo cuando el todoterreno blindado negro de Dante entró en los muelles comerciales abandonados del sur de la ciudad. Los limpiaparabrisas golpeaban el cristal con un ritmo constante e hipnótico. Lucy estaba sentada en el asiento del acompañante y observaba los contenedores oxidados que se elevaban hacia el cielo como un cementerio de metal. Su corazón golpeaba frenéticamente contra las costillas. Ya no era una espectadora, era la arquitecta de lo que estaba a punto de suceder. Enzo y Mateo ya estaban allí, bajo la luz violenta de un único foco halógeno. Entre ellos estaba Gavin. Gavin era alto y llevaba un traje impecable que parecía completamente fuera de lugar entre el barro y el óxido de los muelles. Parecía irritado. Sujetaba un paraguas negro mientras se quejaba ante Enzo de la humedad. Dante apagó el motor. Miró a Lucy. «Puedes quedarte en el coche», dijo con voz inexpresiva. «Lo que ocurrirá ahora no será limpio. Yo fui quien encontró la discrepancia», respondió Lucy. Su voz solo tembló ligeramente. «No me escondo de mi propio trabajo». Dante la estudió durante un largo momento. Después se quitó el cinturón de seguridad. «Quédate detrás de mí». Salieron bajo la lluvia helada. En cuanto apareció Dante, las quejas terminaron. Gavin se enderezó y forzó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Jefe», dijo alzando la voz sobre el estruendo de la lluvia contra los contenedores. «¿Qué está pasando? Mateo me sacó de la cena». Dante no respondió inmediatamente. Caminó despacio hasta quedar a pocos pasos de Gavin. Lucy permaneció justo detrás de su hombro derecho. La lluvia fría empapó su cabello al instante y pegó la blusa a su piel. «Tenemos una fuga, Gavin», dijo Dante. Su voz atravesó el ruido de la tormenta como una cuchilla. $2 millones desaparecieron entre Dublín y Zúrich. El rostro de Gavin adoptó una expresión de sorpresa ensayada. «¿Qué? Eso es imposible. El sistema de rutas es hermético. Si la gente de Callahan nos está estafando...» «Callahan no nos está estafando», lo interrumpió Dante. «El dinero llegó a Suiza. Solo hizo un pequeño desvío hacia la cuenta subsidiaria 4B». Durante una fracción de segundo los ojos de Gavin se abrieron. El pánico estuvo allí, real y desnudo, antes de que lo enterrara bajo una capa de indignación. «Eso es una locura», respondió mientras avanzaba un paso. «Jefe, usted conoce las interfaces bancarias de Ginebra. Son automáticas». A veces la cámara de compensación cambia los prefijos de ruta durante las auditorías. Es un fallo del sistema.
Llamaré a los banqueros por la mañana y haré que consoliden los fondos. Era bueno, convincente. Si Dante no hubiera sabido qué buscar, quizá habría creído en él. Dante no dijo nada. Simplemente se apartó y dejó a Lucy completamente visible. Gavin la miró confundido. La reconocía de la mansión, pero el contexto no tenía ningún sentido. ¿Qué hacía la criada bajo la lluvia helada en los muelles? Lucy observó a Gavin. No vio a un aterrador ejecutor de la mafia. Vio un acertijo que ya había resuelto. No fue un fallo del sistema, dijo. Su voz no era alta, pero tenía un tono claro y afilado capaz de imponerse incluso sobre la lluvia. La Cámara de Compensación de Ginebra trabaja con el estándar de mensajería ISO 16022 para valores. Un prefijo de ruta no puede cambiar automáticamente a una subsidiaria inactiva sin una autorización manual mediante un mensaje MT-599. Gavin la miró y perdió el color del rostro. ¿De qué demonios está hablando Dante? ¿Quién es esta mujer? Lucy lo ignoró. Dio un paso hacia adelante. Para autorizar un mensaje MT-599 hay que superar la solicitud de autenticación doble. La solicitud de la cuenta 4B se envió completamente en terminología bancaria alemana de alto nivel. Concretamente pedía la Sicherheitsfreigabe. Un fallo del sistema no escribe por sí mismo una contraseña manual de autorización de seguridad, Gavin. Pero un hombre que pasó 4 años moviendo dinero por Frankfurt sí puede hacerlo. El silencio cayó sobre los muelles, pesado y absoluto. Solo lo rompía el tamborileo implacable de la lluvia. Mateo, a un lado, observó a Lucy como si acabara de materializarse de la nada. Enzo simplemente cruzó los brazos y miró a Gavin con ojos muertos. El paraguas de Gavin cayó al suelo. El viento lo hizo rodar por el cemento mojado. Dante... Gavin tartamudeó mientras levantaba las manos y retrocedía. Dante, escúchame. Iba a devolverlo. El mercado cambió en la operación inmobiliaria que estaba manejando. Solo necesitaba el capital durante 30 días para cubrir el desfase. No estaba robando. Lo estaba tomando prestado. Tienes que creerme. Me mentiste a la cara, respondió Dante sin ninguna emoción en la voz. Fue un error, gritó Gavin. Su voz se quebró mientras el pánico tomaba completamente el control. Miró a Lucy. Su rostro se deformó con un odio repentino y venenoso. Vas a permitir que una mujer destroce tu equipo. No es nadie. Es una criada. Dante se movió tan rápido que Lucy apenas pudo registrar el cambio en el aire. Cruzó la distancia que lo separaba de Gavin en 2 pasos. Su mano salió disparada y lo agarró por la garganta. El impulso lanzó a Gavin hacia atrás y lo estrelló brutalmente contra el acero corrugado de un contenedor. El metal resonó como un trueno. Gavin se ahogó y levantó las manos para arañar la muñeca de Dante. Pero el agarre de Dante era absoluto. Levantó ligeramente al hombre, que era incluso más alto que él, y lo aplastó contra el acero frío. Ella fue quien te descubrió, susurró Dante acercando el rostro al suyo. Ella habla los idiomas detrás de los que creíste que podías esconderte. No es una criada, Gavin. Ella es la cerradura de mi puerta, y tú acabas de intentar forzarla. La otra mano de Dante bajó hasta su cintura. Sacó una pesada pistola de color negro mate. Lucy dejó de respirar. Su pecho se contrajo. La realidad del mundo en el que había entrado cayó sobre ella como una ola de lluvia helada y óxido industrial. Aquello ya no era un acertijo. Era la vida de un hombre. Podía apartar la mirada. Podía correr de regreso al vehículo. Podía cerrar los ojos y fingir que esa parte de Dante no existía. Podía conservar su frágil inocencia. Se obligó a mantener los ojos abiertos, se obligó a permanecer erguida mientras la lluvia golpeaba sus hombros. No retrocedería. Si iba a formar parte de la vida de aquel hombre, debía aceptar el tributo de sangre que venía con ella.
Dante no vaciló. No pronunció ningún discurso. Apoyó el cañón de la pistola contra el pecho de Gavin y apretó el gatillo. El disparo fue ensordecedor. Partió la noche en dos. Inmediatamente después llegó el olor de la pólvora mezclándose con el aire húmedo y salado. Los ojos de Gavin se abrieron, muy abiertos, vacíos. Dante lo saltó. El cuerpo se desplomó contra el contenedor metálico y resbaló hasta caer en el barro con un golpe pesado y nauseabundo. Había terminado. Mateo soltó una respiración larga y lenta. Enzo no movió un solo músculo. Dante permaneció un instante sobre el cadáver con la pistola humeante colgando relajadamente de su mano. La lluvia cayó sobre él y pegó su cabello oscuro a la frente. Lentamente se volvió. Miró a Lucy. Esperaba horror, esperaba verla gritar, llorar, huir. La había llevado allí para ponerla a prueba, Para enseñarle la verdad absolutamente brutal de quién era. Esperaba que aquello destruyera el vínculo frágil que había nacido entre ellos. Lucy estaba pálida. Sus manos temblaban violentamente a los costados, pero no se había movido ni un centímetro. Permanecía directamente bajo la luz del foco halógeno, con los ojos clavados en los de Dante. No miró el cadáver. Miró al hombre que había apretado el gatillo. Dante caminó hacia ella. Se detuvo a poca distancia. El olor a pólvora seguía adherido a su ropa. ¿Has terminado?, preguntó Lucy. Su voz era apenas un hilo fino y vibrante. El pecho de Dante subía y bajaba con fuerza. Extendió la mano ensangrentada. La dejó suspendida a centímetros del rostro de ella. Tenía miedo de tocarla, miedo de contaminarla. Lucy no retrocedió. Le agarró la muñeca, sus dedos fríos rodearon el antebrazo de Dante. Llevó su mano hasta su mejilla y se inclinó contra la realidad dura y violenta de aquel contacto. He terminado, Respondió Dante con voz ronca. La fachada fría finalmente se quebró y dejó al descubierto al hombre desesperado y posesivo que había debajo. Entonces llévame a casa, susurró ella. Dante dejó caer la pistola en el barro. La rodeó con los brazos y pegó el cuerpo helado de Lucy contra el suyo. Enterró el rostro en su cabello mojado, la abrazó con demasiada fuerza, como si ella fuera lo único que todavía lo mantenía unido a la tierra. Cuando regresaron al vehículo, Mateo y Enzo se apartaron para dejarlos pasar. Ya no miraban a Lucy con sospecha, ahora la miraban con miedo. No era simplemente la mujer del jefe, era la mujer que había leído los números, había pronunciado las palabras y había firmado una sentencia de muerte. Lucy Warren había entrado en la mansión como un fantasma, pero cuando las pesadas puertas del vehículo blindado se cerraron y la dejaron en la oscuridad junto a Dante Moretti, comprendió que se había convertido en algo completamente diferente. Era la reina de un tablero muy oscuro, Y estaba exactamente donde pertenecía. El agua salió marrón, después rosa pálido, finalmente transparente. Lucy permanecía bajo el chorro abrasador de la ducha, con las manos apoyadas contra los oscuros azulejos de pizarra. El barro del astillero se había incrustado en su cabello y debajo de sus uñas. El olor a pólvora seguía aferrándose obstinadamente a su piel como una película invisible que el jabón no podía eliminar. No lloró. Esperó a que llegara el pánico. Esperó que la repulsión moral rechazara violentamente lo que acababa de presenciar. Pero el baño permaneció en silencio. Solo el siseo del agua rompía la quietud. Había visto morir a un hombre. Había entregado las pruebas que habían llevado a apretar el gatillo. La puerta de cristal se abrió. El aire frío entró en la ducha llena de vapor. Dante apareció. Todavía llevaba los pantalones de vestir, arruinados por la lluvia y el barro de los bajos. Tenía el torso desnudo. La geografía de su vida estaba dibujada sobre su cuerpo, en líneas blancas y dentadas de tejido cicatrizado que cruzaban sus costillas y su hombro. No pidió permiso.
Entró bajo el agua, ocupando el espacio de Lucy mientras dejaba que el agua caliente corriera sobre su propia piel. Tomó la pastilla de jabón de las manos temblorosas de ella. «Mírame», ordenó con suavidad. Lucy levantó la cabeza. El cabello estaba pegado a su cráneo, sus ojos parecían enormes y oscuros. «Tú no apretaste el gatillo», dijo Dante. Su pulgar recorrió la línea del pómulo de Lucy y limpió una mancha de grasa. «Lo hice yo. Yo cargo con el peso, tú solo leíste los números». «Los números eran una sentencia de muerte», susurró ella. «Los números eran la verdad». Dante la trajo contra su pecho. El calor de su cuerpo era absoluto, quemaba el frío que todavía quedaba de los muelles. «En mi mundo una mentira es una enfermedad. Si no la extirpas, termina matando todo el cuerpo. Esta noche me salvaste la vida, Lucy. Salvaste al sindicato». La besó. Su boca estaba mojada y desesperada, borrando el sabor metálico de la noche. No era el beso exigente e interrogador de la sala de juntas, era una rendición. El señor de la guerra se estaba quitando la armadura en la oscuridad. Exponía el cuello ante la mujer que ahora tenía las llaves de todas sus puertas cerradas. A la mañana siguiente la casa era una fortaleza. La noticia de la ejecución de Gavin se había extendido por las filas antes del amanecer. La mansión estaba cerrada. Guardias armados patrullaban el perímetro. Dentro, el ambiente era asfixiantemente silencioso. Nadie hablaba por encima de un murmullo. Lucy entró en el despacho a las 8. Llevaba un traje gris oscuro. El cabello estaba recogido en un moño severo. No llevaba un plumero. Llevaba una pila de archivos bancarios que Mateo le había entregado sin una sola palabra de protesta. Dante estaba junto a la ventana, observando los jardines perfectamente cuidados. Se volvió cuando ella entró. «Las cuentas de Zurich», dijo Lucy sin ninguna conversación previa. Dejó caer los archivos sobre el escritorio. Gavin no solo estaba robando pequeñas cantidades, estaba construyendo un muro. Dante cruzó la habitación y su expresión se endureció. «Explícate, la cuenta subsidiaria 4B no es simplemente un lugar donde guardar el dinero robado», dijo Lucy mientras abría la carpeta superior. Señaló una serie de correos impresos escritos en alemán y fuertemente codificados. Gavin creó un mecanismo de hombre muerto. Sabía que estaba jugando a algo peligroso. La cuenta de Ginebra está administrada por un banquero privado llamado Bastian Adler. Gavin ordenó a Adler que, si no recibía una verificación biométrica de voz cada 48 horas, bloqueara la cuenta y señalara los fondos como ilícitos ante la autoridad financiera suiza. La mandíbula de Dante se tensó. Un músculo se marcó bajo su piel. Convirtió el dinero en un arma contra mí. Si lo mataba, quemaba el capital y atraía la atención de las autoridades sobre mis operaciones europeas. «Sí», respondió Lucy. «Y las 68 horas terminan esta noche a medianoche en Ginebra. Adler espera una llamada que Gavin ya no puede hacer». «¿Puedes piratear la autorización?», preguntó Dante mientras miraba los números. «No es una pantalla de ordenador», respondió Lucy. «Es banca privada suiza. Exige presencia física y una secuencia de anulación. Si no presentamos al directivo corporativo adecuado ante el escritorio de Adler antes del cierre de hoy, activará el bloqueo». «Mateo no puede ir», murmuró Dante mientras caminaba de un extremo al otro de la alfombra. «No figura como directivo en la empresa fantasma. Gavin sí». «Usted es el principal», dijo Lucy en voz baja. Dante se detuvo. La miró. «Lo soy. Pero no hablo una palabra de alemán culto, y desde luego no hablo el dialecto jurídico arcaico que Adler utiliza para redactar sus contratos de custodia». «Si entro allí entenderá que Gavin ha desaparecido. Comprenderá que no conozco el protocolo. Y retendrá los 2 millones como rehenes a cambio de una comisión enorme». «No lo hará», dijo Lucy. Cerró la carpeta.
Levantó los ojos hacia el hombre que poseía media ciudad. «Porque yo voy a leer el protocolo por usted». Dante la estudió. Las sombras oscuras bajo sus ojos, la línea inteligente y afilada de su mandíbula, estaba agotada, aterrada y completamente inflexible. «Haz una maleta», dijo Dante. «Volamos dentro de 1 hora». El aire de Ginebra era fino y frío. Traía consigo el aroma metálico de la nieve de los Alpes lejanos. El avión privado aterrizó poco después de la 1 de la tarde, hora local. A las 2 ya estaban en el vestíbulo de un edificio monolítico de cristal en la Rue d'Iron. Aquello no era la realidad embarrada y empapada de sangre de los astilleros. Era la cima impecable y estéril de la cadena alimentaria criminal. Los suelos eran de mármol blanco. Los guardias de seguridad llevaban trajes hechos a medida y armas con silenciador ocultas bajo la ropa. Dante caminaba con las manos en los bolsillos. Proyectaba una seguridad informal y aterradora. Lucy avanzaba medio paso por detrás de su hombro derecho. Llevaba una gabardina negra y un delgado maletín de cuero. Para un observador casual, parecía una asistente de alto nivel. Para Dante, era la única arma cargada en aquella habitación. Los escoltaron hasta la última planta y los hicieron pasar a un enorme despacho situado en una esquina. Bastian Adler estaba sentado detrás de un escritorio fabricado con madera petrificada y pulida. Era un hombre delgado, con unas finas gafas de montura plateada y el comportamiento calmado y sin sangre de un empleado de funeraria. No se inmutó cuando Dante entró. Simplemente miró su reloj. «Señor Moretti», dijo Bastian en un inglés impecable y seco. «Esto es muy irregular. Normalmente Gavin gestiona los ajustes trimestrales y lleva retraso con su verificación». Dante se sentó en la silla de cuero, frente al escritorio. No le ofreció la mano. Gavin ya no forma parte de la organización. Su empleo terminó anoche. Los ojos de Bastian parpadearon. Un cambio minúsculo, casi microscópico. Entendía exactamente lo que significaba terminado dentro del sector de Dante. «Entiendo», dijo Bastian despacio. Entrelazó las manos. «Eso presenta una complicación». La repentina salida de Gavin activa un protocolo de seguridad sobre la cuenta 4B. Como fiduciario, estoy legalmente obligado a congelar los activos mientras se realiza una revisión interna completa. «No habrá ninguna revisión», dijo Dante con voz plana. «Soy el accionista principal de la Corporación Fantasma. He venido para consolidar inmediatamente la 4B dentro de la sociedad principal». Bastian sonrió. Era una expresión fría y ensayada. Cambió con fluidez al alemán culto. «Lamentablemente, señor Moretti, los estatutos de la cuenta determinan que una congelación no puede levantarse sin una declaración jurada de liberación, las tasas de procesamiento y un periodo obligatorio de retención de 30 días. Miró a Dante. Esperaba que el jefe mafioso tropezara. Esperaba ver confusión. Dante no parpadeó. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza hacia Lucy. Lucy no se sentó. Avanzó y colocó su maletín en el borde del escritorio de madera petrificada. La cerradura se abrió con un chasquido seco que resonó por la habitación. Miró a Bastian. No respondió en alemán culto. Ese era el idioma de los libros de texto y de la diplomacia formal. En lugar de eso comenzó a hablar con total naturalidad en Zürich-Deutsch, el dialecto suizo-alemán de Zúrich utilizado por la antigua élite bancaria. Era un idioma de poder cerrado y nunca pronunciado en voz alta. «Los estatutos a los que usted hace referencia, señor Adler», dijo Lucy con una frialdad autoritaria en la voz, «solo se aplican cuando el segundo directivo abandona voluntariamente su puesto. Según la sección 8, párrafo 4 del Código Bancario Cantonal, la destitución de un directivo por fraude corporativo interno anula el periodo de retención. Los fondos regresan inmediatamente al titular principal». Bastian se quedó inmóvil. Su máscara de indiferencia educada se hizo añicos. Miró a la joven de la gabardina negra, completamente desconcertado, por el dialecto perfectamente pronunciado que salía de su boca.
¿Quién es usted?, preguntó Bastian. Incluso tropezó ligeramente con su propio idioma. Soy la auditora que descubrió el fraude que usted ayudó a Gavin a ocultar, respondió Lucy con tranquilidad. Cambió al francés sin esfuerzo. El idioma de los tribunales de Ginebra. Usted no se limitó a administrar la cuenta, señor Adler. Autorizó las desviaciones de las rutas SWIFT. Cobró una comisión del 2% por gestionar capital robado. Eso lo convierte en cómplice de malversación contra el sindicato Moretti. El rostro de Bastian se volvió blanco como la tiza. Miró a Dante. Dante lo observaba con los ojos quietos y muertos de un tiburón. Está mintiendo, dijo Bastian en inglés. El pánico elevó su voz. Señor Moretti, soy un fiduciario regulado. Basta, dijo Dante en voz baja. Una sola palabra cortó el aire como un látigo. Bastian cerró la boca. Dante se inclinó hacia adelante y apoyó los codos sobre el escritorio. Mi auditora no miente. Si dice que cobraste una parte, entonces cobraste una parte. Y tú sabes lo que le ocurrió al último hombre que tomó una parte. Bastian tragó de forma audible. Una gota de sudor apareció en su sien. La seguridad impoluta y estéril de su torre de mármol desapareció de repente. En su lugar estaba la violencia asfixiante que Dante llevaba consigo a cada habitación. ¿Qué quieren?, susurró Bastian. Lucy sacó de su maletín un único documento preparado de antemano. Lo deslizó por el escritorio. Transferirá los $2 millones a la cuenta principal, dijo con un tono completamente profesional y completamente despiadado. Renunciará a todas las tasas de procesamiento y asignará formalmente al señor Moretti el control administrativo total y sin restricciones de todas las sociedades europeas. También eliminará cualquier requisito de autorización biométrica secundaria. Bastian miró el documento. Era una rendición completa. Si lo firmaba, entregaría toda su influencia. ¿Y si me niego?, preguntó débilmente. Dante sonrió. Era algo aterrador de contemplar. Si te niegas, me marcharé. Y mañana una bomba muy grande y completamente imposible de rastrear explotará en el aparcamiento subterráneo de este edificio cuando gires la llave de tu Mercedes. ¿Lo entiendes, señor Adler? Sigues respirando porque ella encontró una brecha en tus documentos. Dante señaló a Lucy con un dedo. Firma. La mano de Bastian temblaba cuando tomó su estilográfica dorada. Firmó el documento en 3 lugares. Después lo selló con su pesado sello notarial en relieve. Lucy recuperó el papel. Comprobó las firmas. Después lo guardó dentro del maletín y cerró los seguros. La transferencia está completada, susurró Bastian mientras miraba la pantalla de su ordenador. Ha sido un placer hacer negocios contigo, dijo Dante. Se levantó y abrochó su chaqueta. Salieron juntos del despacho. Los pasillos de mármol parecían distintos. La tensión había desaparecido. En su lugar quedaba el intenso zumbido eléctrico de una victoria absoluta. Bajaron en ascensor sin hablar. Cuando las puertas metálicas se abrieron hacia el vestíbulo, Dante no caminó hacia las salidas de cristal. Se volvió. Atrapó a Lucy contra la pared de acero pulido de la cabina. No le importaban las cámaras de seguridad. No le importaban los guardias. Aplastó la boca contra la behella. Sus manos se hundieron en su cabello y deshicieron el moño severo. Lucy jadeó y dejó caer el maletín. Golpeó el suelo con un ruido pesado. Sus manos agarraron las solapas de la chaqueta de Dante y lo atrajeron hacia ella. Respondió a su calor desesperado y violento. La adrenalina del enfrentamiento en el despacho hervía todavía dentro de sus venas. No se había limitado a sobrevivir en el mundo del señor de la guerra. Había conquistado una parte de él. Mía, respiró Dante contra su cuello. Su voz era un gruñido ronco y posesivo. Cada palabra que existe dentro de tu cabeza. Cada respiración de tus pulmones. Mía. Tuya, prometió Lucy.
Una sola palabra convertida en juramento y sellada en la oscuridad. El vuelo de regreso a la mansión fue una mezcla borrosa de altura y agotamiento. Cuando el vehículo blindado atravesó finalmente las puertas de hierro del complejo Moretti, eran casi las 3 de la madrugada. La lluvia había regresado. Una llovizna suave y constante que parecía lavar la ciudad. Las enormes puertas de roble de la casa se abrieron. Enzo esperaba en el vestíbulo. Miró a Dante. Después bajó la vista hacia el maletín de cuero que Lucy llevaba en la mano. Enzo no mostró desprecio. No la miró con sospecha. Simplemente dio un paso atrás. Inclinó ligeramente la cabeza y retiró la pesada gabardina de los hombros de Lucy. Fue un gesto silencioso e imposible de confundir. Una rendición absoluta. La jerarquía de la casa había cambiado para siempre. Las cuentas de Zúrich están consolidadas, dijo Dante a Enzo. Su voz resonó por el gran salón. Los puntos de acceso de Gavin están anulados. Envía una orden a los capos. Cualquiera que intente saltarse los nuevos protocolos de enrutamiento responderá directamente ante mí. Entendido, jefe, gruñó Enzo. Volvió a mirar a Lucy. Había respeto claramente visible en sus ojos oscuros. Bienvenida de vuelta, señorita Warren, dijo. Lucy inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, Enzo. Subieron por la gran escalera. No hacia las habitaciones del servicio, no hacia el ala de invitados. Caminaron directamente hasta la suite principal situada al final del pasillo. La habitación estaba oscura. Solo la iluminaba el resplandor ámbar de las luces de la ciudad que entraba por los enormes ventanales. Dante se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla. Aflojó la corbata. Finalmente se estaba quitando por completo la armadura. Lucy dejó el maletín sobre la pesada cómoda de madera. Observó la habitación. 3 días antes había estado fregando los zócalos de aquel mismo lugar. Aterrada de hacer cualquier ruido. Aterrada del hombre que dormía en aquella enorme cama. Ahora estaba de pie en el centro de la habitación, y aquel hombre la miraba como si ella fuera el último resto de oxígeno de la atmósfera. «Estás muy callada», dijo Dante mientras se acercaba por detrás. Todavía no la tocó. Simplemente se colocó tan cerca que Lucy podía sentir el calor que irradiaba su pecho. «Estoy traduciendo», murmuró mientras miraba la ciudad mojada por la lluvia. ¿Traduciendo qué? El cambio. Lucy se volvió para mirarlo. Estaba agotada. Su blusa de seda estaba arrugada. El cabello caía desordenado sobre sus hombros. Pero sus ojos eran afilados, brillantes y completamente valientes. Mi padre murió debiéndole a este sindicato una deuda que jamás habría podido pagar. Pasé 8 meses aterrada por las sombras de esta casa, y hoy amenacé a un banquero suizo y ayudé a asegurar $2 millones de dinero lavado. ¿Te arrepientes?, preguntó Dante con suavidad. Su mandíbula se tensó. No. Lucy avanzó y cerró el último espacio que quedaba entre ellos. Apoyó ambas manos sobre el pecho de Dante, justo encima de su corazón. Su ritmo era lento, constante, poderoso. No me arrepiento. Simplemente acabo de comprender que ya no soy esa mujer invisible que se escondía contra las paredes. Ya no soy la criada. Las manos de Dante subieron hasta su rostro. Sus pulgares acariciaron suavemente los pómulos de Lucy. Era un contraste brutal con la violencia que aquellas mismas manos podían ejercer. Nunca fuiste una criada, Lucy, dijo con una voz baja y oscura dentro de la habitación silenciosa. Solo estabas esperando la guerra adecuada. Y la encontraste. No la besó con la desesperación frenética del ascensor. Tampoco con el dominio aplastante de la sala de juntas. La besó lentamente, con intención, saboreando su presencia, saboreando la victoria absoluta de tenerla completamente con él. La guió con suavidad hacia el borde de la cama hasta que el colchón tocó la parte posterior de sus rodillas. El equilibrio de poder en aquella habitación era completo.
Él era el señor de la guerra, los músculos, el puño de hierro que destruía a sus enemigos. Pero ella era la arquitecta, la estratega, la mente capaz de ver las trampas antes de que pudieran cerrarse. Eran dos mitades de una totalidad aterradora. Cuando Dante la recostó sobre las almohadas, las sombras de la mansión finalmente parecieron tranquilas. Los fantasmas habían desaparecido. Los libros contables estaban limpios. Lucy rodeó su cuello con los brazos y lo atrajo con ella hacia la oscuridad. No necesitaba hablar ruso, ni francés, ni español. No necesitaba ningún idioma para comprender lo que estaba ocurriendo. Aquello era el lenguaje de la supervivencia, el lenguaje del poder. Y por primera vez en su vida, lo hablaba con absoluta fluidez. Si la increíble transformación de Lucy, desde una mujer silenciosa e invisible hasta convertirse en la brillante reina políglota del sindicato Moretti, te mantuvo atrapado en la historia, pulsa ahora mismo el botón de me gusta. Esta historia demuestra que el verdadero poder no depende únicamente de la fuerza física. También consiste en ser más inteligente que el enemigo cuando menos se lo espera. No te guardes este intenso drama para ti. Comparte el video con tus amigos a quienes les gusten los thrillers oscuros y románticos en los que la protagonista termina dominando por completo la historia. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestra próxima y apasionante historia de romance mafioso.